Tenía mucho frío. Tiene frío, pero En el momento que vemos Veranito mejor. en el momento que A lo largo de la historia, Almagro ha sido una ciudad importante. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, cuenta con 3 edificios declarados Monumento Histórico-Artístico. Además, hay algunas calles de interés turístico. Calles de paredes blancas y suelos empedrados en las que parece que no ha pasado el tiempo. Una ciudad de casas grandes con un patio en el centro. Estas calles y estas casas han sido parte de los escenarios de la película Volver de Pedro Almodóvar. Esta ciudad estuvo muy unida a la época de la Reconquista y a la Orden de Calatrava. Toda esta zona fue fronteriza hasta precisamente 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. Esta batalla, el artífice fue el rey Alfonso VIII de Castilla y sobre todo, claro, ayudado por la Orden de Calatrava. En esos momentos ya se expulsó a los árabes hacia Andalucía, hacia el sur. Toda la zona quedó en manos cristianas y el territorio quedó en poder de la Orden. Una institución de este calibre hizo que la ciudad comenzara a crecer muy rápidamente. Hay que tener en cuenta los beneficios que todas las órdenes militares habían tenido de los diferentes reyes al ayudarles en la Reconquista y bueno, pues la Orden de Calatrava fue una de las más poderosas. Tierras, ganados, privilegios. Privilegios no solo económicos, también políticos. En el siglo XV se convierte en gran maestre de las órdenes militares Fernando el Católico y Almagro pierde importancia, que recupera con el reinado de Carlos V. El emperador estaba a menudo en guerra y recurre a los fúcares para financiarlas, sus banqueros. Recurrió a los fúcares, a los fúger, a sus banqueros flamencos. El emperador nunca podía devolver el dinero que le iban prestando, por eso les alquiló las minas de mercurio de Almadén. Y ellos vienen a España a explotarlas y ubican su residencia en Almagro. Desde aquí se llevaba toda la gestión de la extracción y la exportación del mercurio. Y también hay que tener en cuenta que eran los banqueros del emperador. El poder que tenían era enorme. Eso hizo que al establecerse en Almagro, pues la ciudad resurgiera muy fuerte. Y bueno, pues también eso unido a que en el siglo XVII se crean las reales fábricas de encajes y blondas, pues hace que la economía sea bastante boyante en los siglos XVI, XVII y principios del XVIII. En su almacén, los fúcares guardaban el grano procedente de las rentas de los maestrazgos de las órdenes militares y el mercurio de las minas de Almadén. Destacan el zaguán de entrada, la escalera.
y el patio renacentista. Y al elegir Almagro como lugar de residencia, pues tienen que construir su vivienda. Se construyen los palacios maestrales en el siglo XIII y los palacios maestrales eran mucho más grandes que el espacio que pueden ocupar en estos momentos, que es la actual sede del Museo Nacional de Teatro. Se vendió una parte de los palacios para construir la plaza. Una parte era un cuartel de caballería y se incendió. De los palacios maestrales debe quedar una tercera parte. En la zona de los jardines estaba la iglesia de San Bartolomé, destruida en el terremoto de Lisboa de 1755. Realmente en origen tampoco estaba conforme se puede ver ahora. Era una plaza completamente castellana. Lo que ahora vemos como cristaleras eran galerías abiertas, públicas y corridas. La gente podía pasear por ellas, pues lo mismo que puede pasear ahora por los soportales. Las tiendas, que están abajo, también estaban en la parte de arriba. Y teniendo en cuenta también que en las plazas han celebrado siempre todos los espectáculos, pues los dueños de las tiendas aprovecharon en el siglo XVII para privatizar las galerías y poder alquilarlas como habitaciones para ver esos espectáculos, y esa fue la primera remodelación de la plaza. Y el encristalamiento y acondicionamiento como viviendas es de finales del XIX, principios del XX. El ayuntamiento se encarga de pintar las ventanas y obliga a los vecinos a poner visillos blancos. Destaca el color verde, un color que no es habitual en las plazas manchegas. Sobre el color verde se ha especulado mucho. En principio, parece ser que uno de los motivos es que no fuera verde, fuera el azul típico. Hay que tener en cuenta también que el azul es muy típico de algunas zonas de La Mancha, el añil, pero por otro lado también es el color de los Borbones. Y hay que recordar la Guerra de Sucesión Española entre Carlos de Austria y Felipe de Anjou. Hubo localidades en España que se pusieron de parte de uno, otras localidades de parte de otro, y sabemos que esa guerra pues, fue ganada por el futuro Felipe V, el primer Borbón que hubo en España. Las poblaciones que se pusieron en su contra, muchas, como fue el caso de Barcelona, fueron arrasadas completamente en venganza. Tras haber visto esa venganza provocada por el rey, algunas otras ciudades españolas que habían estado en su contra quisieron congratularse y muchos de sus edificios oficiales los pintaron de color azul, que era el color, como os digo, de los Borbones. La plaza es también lugar de encuentro para los turistas. Está llena de bares y de tiendas en las que se puede comprar la artesanía de la zona. Almagro es famoso en todo el mundo por sus berenjenas. Por eso nadie puede irse de esta localidad sin probarlas. Aquí normalmente las cosas típicas de aquí de La Mancha, la berenjena, el pisto manchego, tenemos mostillo manchego, arrope manchego, hay muchas cosas. Cuando vienen, no es que vienen muy fuertes, pero algo se va vendiendo. A ver. Y junto a las berenjenas es típico también en Almagro el encaje de bolillos. Cada tarde las mujeres se siguen juntando para hacer encaje de bolillos. Entonces pues aquí nos llevamos todas muy bien, siempre estamos juntas y la tarde que está como hoy fresquita decimos venga vamos a hacer un chocolate, hacemos un descanso, nos ponemos aquí, sacamos la mesa, el chocolate, unas tortas y aquí nos lo pasamos divinamente. Antes hacer encaje de bolillos era la manera de subsistir de las mujeres de la localidad. Hasta los más pequeños hacen encaje, por lo que parece que no se va a perder. Esta es una tradición que pasa de madres a hijas. Venga, pon el pico. Y se queda poco ya. Así. ¿Ves? Así.
o sea, nosotros aprendimos de nuestras abuelas y madres, y ahora aquí las mozas pequeñas y el mozo que lo estamos enseñando, que es Jorge, pues queremos que, por lo menos que no se pierda la tradición. Antes era para ganarse la vida, ahora es por gusto. Pues mira, yo aprendí siendo muy chiquitina. Ay, se me rompió el hilo. Bueno, que yo mi oficio no era hacer encajes, pero cuando no teníamos trabajo, pues mi madre nos enseñó, y así los veranos nos tenían recogidas, que no querían que saliéramos a la calle a jugar como ahora salen los críos. Dicen que hacer encaje de bolillos no es difícil, depende del tipo de encaje y de lo fino que sea el hilo. Esto no es nada difícil, esto es seguir, bueno, pues mira, el dibujo y bueno, pues que se hace bien, o sea, para nosotros no es difícil. Y una muestra de lo importante que ha sido el encaje para la localidad durante la historia es el Museo del Encaje. Y un monumento de homenaje a las encajeras nos da la bienvenida a la localidad. Pero si por algo es famoso Almagro en la actualidad, es por el teatro. Hagamos un viaje en el tiempo. Los cómicos solían actuar en las plazas de los pueblos importantes y después recogían los donativos de la gente, pero eran muchos los que se iban sin pagar, por eso surgen los corrales de comedias. Almagro cuenta con el único corral de comedias que se conserva en el mundo. Se hizo entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Este corral nunca fue una casa de vecinos como ocurría en Madrid, pero sí una posada, la Posada del Toro. Bueno, pues el público al pasar tenía que cumplir una serie de normas. No se mezclaban hombres y mujeres para ver las representaciones, los hombres no podían llevar el sombrero sobre la cabeza ni las mujeres la toquilla, no se podía fumar ni encender ningún tipo de fuego, no se podía vender alcohol. Y también había otra cosa, que ellos pasaban pagando su entrada, pero si salían y querían pasar de nuevo tenían que pagar otra vez. Esas eran algunas de las normas. Por otro lado también las clases sociales estaban marcadas, diferenciadas y cada grupo social tenía su zona. El centro del patio lo ocupaban los que tenían el nivel más bajito. Todas estas personas al principio veían las obras de pie, pero claro, eran 4 o 5 horas. Por eso terminaron colocando bancos corridos y era donde se sentaban. Y bueno, pues como a la mitad del patio había una especie de parecilla, de murete, que separaba a los hombres de las mujeres. En los laterales se colocaba la gente con más nivel social. Al fondo había una especie de barra de bar donde se colocaba la guardia. Estaba prohibido vender alcohol, por lo que se vendía agua y loja, miel mezclada con agua, canela y especias. Luego los 2 pisos que hay también frente al escenario, pues se llaman cazuela y ya vamos subiendo un poquito de nivel. La primera cazuela la ocupaban las mujeres importantes, ahí para nada podían pasar hombres. Y la segunda las autoridades eclesiásticas y civiles. Y luego los hombres importantes se colocaban en los 2 pisos de corredores que hay en los laterales del escenario. Y luego sobre el escenario hay unas pequeñas habitaciones que ahora tienen celosías, que eran los sitios más privilegiados, los aposentos. Eran como los actuales palcos. Los alquilaban por toda la temporada teatral pues las familias más poderosas. Lo que ocurre es que Almagro tuvo siempre muchas familias importantes y había muy pocos aposentos. Entonces, en el archivo municipal hay documentos que hablan de pleitos por conseguir uno de los aposentos. Era marcar más la diferencia social. Quienes conseguían uno pues estaban aún más diferenciados del resto de su clase social. Y quienes lo conseguían pues traían de casa alfombras, tapices, mobiliario y lo acondicionaban como si fuera una habitación de su propia casa. Que se trataba de un corral de comedias que estaba muy bien conservado, que esa fue también otra de las grandes sorpresas,
Y bueno, pues se restauró inmediatamente. Ya en 1954 se volvió a utilizar como teatro con una obra de Calderón de la Barca, con la Hidalga del Valle. Y en 1955 se declaró monumento nacional. Este es un espacio único en el mundo, el único intacto y completo.